Ya estamos por el 13 en simultáneo con T13 en vivo, con Tele13 Radio, también en todas nuestras plataformas, iniciando esta edición de Mesa Central. Y nuestros columnistas hoy, nuestra mesa de análisis, ha trabajado tanto, han reporteado tanto la campaña presidencial, el caso muñeca bielorrusa, que es más enredado que muchas otras cosas, que vale la pena que les demos muchísimo tiempo para comentar hoy día. Angélica Bulnes, bienvenida. Claudia Álamo, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo Quique están Mujica. ustedes? ¿Qué tal? Muy buenos días. Max Colodro. Muy Max buenos Colodro días. hoy día lea su columna La Tercera, porque hoy día se salió del tono de analista político. Es casi poética la columna de Max. Uno escribe de repente desde la pena, pero salió después, el filósofo que hay después se le pasa. Yo quedé un poco deprimida después de leerla. Voy a decir. Pero está buena. Está súper buena. la pena Pero ya me se me gustó pasó. porque cambiaste el tono, sí, es verdad. Sí, aparte de los chistes, pero está bueno. Vamos a analizar muchísimas cosas partiendo por, yo creo que no deja de sorprender. La muñeca bielorrusa, cuando la hizo estallar Juan Diego Montalva en el Mostrador, ¿cuándo fue? El año pasado, ¿no? Sí. ¿Sí? Como octubre ya del año pasado. era lo suficientemente sorprendente. Bueno, fue parte de los argumentos que tuvo la Corte Suprema para expulsar a la jueza Vivanco, que después además fue castigada por el Congreso. Pero ahora que vuelve el tema, que vienen las órdenes de detención, los allanamientos y la formalización que está en curso, la verdad nos deja de sorprender, Claudia. Me parece que realmente merita una reflexión y aparte una descripción, digamos, de lo que está, Sí, lo que lo está primero pasando. yo creo que es la reflexión frente a una ciudadanía que en todos los sondeos de opinión viene mostrando insistentemente una baja enorme no solo de la institucionalidad, sino que una mirada muy crítica al Poder Judicial. Yo creo que lo más grave de esto es que hace mucho tiempo que se venía rumoreando que quizás en el Poder Judicial podían haber trenzas de influencia, se podían haber, ¿no es cierto?, movimientos para poder designar jueces, pero lo que hoy día se devela y se pone sobre la mesa es muchísimo peor de lo que nadie imaginó. Estamos hablando de triangulaciones para esconder el dinero, para ir perdiendo la ruta del dinero. Y derechamente plata. Derechamente fallos por plata. Fallos Claro, pagados. Una jueza de la Corte Suprema. La tesis de la Fiscalía es que hay una jueza de la Corte Suprema que recibía platas para cambiar los fallos. fallar Estaba a favor o en vendiendo, contra de estaba algo. vendiendo fallos. Exacto. Vendiendo Claro, fallos, pero es que lo ¿Se ha interesante investigado acá... este caso nomás? No se sabe si No hay se más. sabe. El caso Muñeca Muñeca bielorrusa. Claro. Sí. Claro, pero ojo, Movitec. porque es Movitec una Codelco. jueza que, claro, en su minuto Movitec. presidió la sala donde se Claro. votaba esto. Pero para que esto funcionara habían dos abogados de la compañía, ¿no es cierto?, que son los que finalmente se reúnen. O sea, hay muchos detalles, al menos en las acusaciones que presentó la Fiscalía, en la que aparecen los abogados, la pareja de la señora Vivanco, y no sabemos si hay otros jueces también involucrados. O sea, No está del todo no claro. está del todo claro. Pero lo que hace la Fiscalía finalmente es poner un nivel de detalle, de georreferenciación, donde muchas de estas cosas se podrían eventualmente haber redactado desde la casa de Ángela Vivanco, desde la casa, es lo que hace la Fiscalía. Entonces yo creo que La georreferenciación llega a cosas bien sofisticadas. O sea, aquí Yo no se sabía invirtió. que se podía tanto. Es impresionante, sí, así que tengan Sí, el cuidado. trabajo de Carabineros. el ¿Dónde trabajo- está tu donde ya teléfono? estuvieron, ya Es que estuvieron. donde está tu teléfono estás. Bueno, pero además Pero chequearon y cotejaron Sí. los vuelos de ida y vuelta a Buenos Aires. ¿y con quiénes iban acompañados? Y situaron a las personas formalizadas en el mismo vuelo de ida y de vuelta a Buenos Aires. O sea, viajando a Buenos Aires juntos. Pero además, los montos son muy altos. O sea, la magnitud de los Oye, encuentro poco, dineros. fíjate. Sí, yo Yo escuché a también todos no, abogados yo que decían lo mismo. encontré que no poco. les- Pero, Para un juez de la Suprema Bueno. parecía poco. pero Pero es mucha plata. O sea, la primera acusación global es como casi 60 millones de pesos, ¿no? Más o menos. ya, pero mira, hoy día Juan Diego Montalva, o sea, ayer publica su newsletter en The Clinic y dice que estuvo conversando con una persona que postuló a conservador de bienes raíces. Y esa persona le comentó que le habían mandado a decir que para un ministro de la Corte Suprema, para que le diera el checklist, eso le costaba 50 millones mensuales de por vida. Un conservador gana cerca de 500 Mensualmente. millones. Mensualmente 50 millones de pesos costaba la venia Tenía que pagarle a alguien 50 Alguien. millones de pesos mensuales. Lo que Para te que- habla también de cuánto para que ganan. votara a favor de él y hiciera las gestiones para que fuera conservador. Porque como ganan, decía Juan Diego Montalva, como 600 millones de pesos Claro. mensuales, bueno, 50 parecía Es una comisión del una 10, comisión un poquito. razonable. No, claro, en esos márgenes estas platas de Movitec parecen poco, digamos. Claro, son 50, son 500, 600 millones de pesos
al año. Esto es una brutalidad todo esto. Estamos hablando Sí. de... Ahora, pero, Sí. pero esto como quizás es tan complejo, quizás muchos están recién despertando, viéndonos y dicen, a ver, pero ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es difícil explicarlo, no es tan fácil explicarlo. No seré yo la que haga toda la explicación, por si acaso. Pero tenemos una nota de Víctor Rivera que sí, lo vamos a explicar pero después. digamos, simplemente decir que esto parte con un reportaje de Nicolás Sepúlveda cuando sacan, ¿no es cierto?, los audios de Luis Hermosilla. De ese teléfono es parte de una de estas esquirlas. A ver, porque es una buena, Yo una creo buena que hay cosa, que hacer porque, el puntapié porque la prensa inicial. dice que esto es una esquirla del caso Audios. Pero en la práctica, la muñeca bielorrusa la reventó Montalva Claro. cuando trabajaba en el mostrador el año Claro. pasado. Lo que pasa es que un poquito antes de que Montalva saque esto, había sacado Nicolás Sepúlveda un artículo en que muestra las conversaciones, algunas conversaciones que había en el teléfono de Luis Hermosilla. Claro. Entre ellas conversaciones con Ángela Vivanco. Y por lo que entiendo es... Donde están esas que, oiga, lo quiero conocer porque mire, me interesa postular a la Suprema. Sí, claro. Desde ahí para adelante, ¿no? favores van, favores vienen. Ahí lo Ayúdame- trataba todavía de usted. Claro, ayúdeme a llegar a la Suprema y después de que todo esto es lo que está investigando la Fiscalía. Y después llegamos a hoy como una persona denosta nuestro gobierno. Todo Y eso. entonces sigue y empieza como, se empieza a ver una relación, como de supuestamente intercambio. Y al parecer, a partir de eso, al ver estas conversaciones que había con Ángela Vivanco, en Codelco dicen, nosotros siempre hemos tenido dudas con respecto a los fallos en esta disputa que hemos tenido con Movitec, que es la empresa bielorrusa. Por eso el caso se llama la muñeca bielorrusa. Porque es una empresa chilena que tenía un acuerdo con una empresa capital. bielorrusa, pero técnicamente no hay nada bielorruso en No, esto. nada. Claro. Sí. Salvo Y eso en el consorcio que aportaba el Sí. negocio con Movitec. Claro. ¿Mm? Pero quedó bautizado, sí. Sí. Ya, y entonces Codelco tenía dudas porque ellos fueron a impugnar, o sea, como Movitec les impugna que le habían retenido alguna maquinaria y no le estaban haciendo unos pagos porque lo que decía Codelco es que no habían cumplido con su contrato. Y había habido un accidente laboral que Murió. terminó con una persona Murió muerta. un trabajador. Y entonces ahí, como no estaban cumpliendo el contrato, Codelco les deja de pagar y les retiene maquinaria. Esto lo llevan a la Corte de Apelaciones. En Coquimbo. En Coquimbo. Coquimbo dice, ustedes tienen un acuerdo, señores, donde acá va a haber un árbitro que frente a cualquier situación va a tener que dirimir. Y eso es lo que le recomienda la Corte de Apelaciones de Coquimbo el comienzo de este ¿Ya? caso. Y después los abogados de la empresa se vienen a la Suprema a cuestionar finalmente Claro, esta situación. abogados que son y ahí se Mario abre, Vargas. y ahí se abre el capítulo. Claro, pero tiene que pasar por la Corte de Apelaciones. Local. Pasa por la Corte de Apelaciones local. Para poder llegar a los Y ahí le exactos. va bien a Codelco. Claro. Y ahí le va bien a Codelco y entonces impugnan los abogados Mario Vargas y Eduardo Lago Sí. y dicen, vámonos a la Suprema. Ya, y ahí empieza a irle bien a Movitec. Y muy rápido. Claro, y se tramita muy Que el tema de rápidamente. los plazos es muy relevante. muy Ahora, yo relevante. encuentro Porque que la igual- sala donde se discutía estaba integrada por Ángela Vivanco. Exacto. Y desde el punto de presidida. vista- Y muchas veces porque la ella, cuando porque no estaba Sergio Sergio Muñoz, la Muñoz. presidía. Desde Claro. el punto de vista político, institucional, que una jueza venda un fallo en contra de la principal empresa pública del Estado, Hazte más, claro. también tiene una cierta Sí, connotación de todas bien maneras. impresionante. Sí, porque el daño para El daño para todos el nosotros patrimonio es doble. público, claro. Bueno, ahí le Tiene una pregunta, Juan connotación Diego le bien pregunta compleja al eso. vocero subrogante de la Corte Suprema, le dice, oiga, ¿y pueden haber más casos? Dice, la verdad que no te puedo decir que no. Estamos viendo Claro. todos los controles, porque es extraño pensar que este mecanismo aceptado con personas que estaban vinculadas al Poder Judicial como Claro. los abogados, se haga un negocio por una vez, cuando se dedican prácticamente al negocio. Porque además están hay- cruzados con Hermosilla, con... Hay varios nombres de otros supremos que están apareciendo en las investigaciones Y de estos además hay una días. cosa de sentido común. Se hace bien difícil Esto que era, esté, claro, que o sea, esté esto sola en era esto. un secreto a voces. El Por caso, eso digo que la gravedad es que ese secreto a voces Lo hoy día lo sabía más gente, Hoy ¿sabe? día tiene una trama. claro, o sea, había gente que decía, oye, esto entre Codelco y Movitec fue raro. Y Fue eso se sabía, rápido. eso se comentaba. Sí. Y de hecho la Sí. gente de Codelco, el primero de los recursos ni siquiera alcanzaron a oponerse, ni a presentar una inhabilidad. Casi ni se dieron cuenta y ya estaba fallado en contra de ellos. Pero yo voy a- Entonces, ellos sabían, Codelco también sabía que esto Claro, había por pasado. eso por lo que dice la coneja. Ellos tenían la sospecha previa. Pero a mí lo que me llama la atención es en qué minuto dos abogados son capaces de ir a conversar con una jueza de la Corte Suprema
y decirle, mira, nosotros a cambio tenemos tanto para pagar. O sea, ¿en qué momento se hace ese ¿Cómo se match? produce? Yo creo que eso tiene que ¿Cómo ser se anterior. produce? Cuando Tiene que cruzas ser eso. anterior. Pero eso, pero Es que hay una práctica ahí. entonces Con la un pregunta probablemente es, a través de intermediarios. Estos nombres son dos de muchos nombres que han circulado Es desde que los ese es el 90 en punto. adelante y todos ¿Cuándo sabemos se los empiezan a hacer nombres, eso? el Exacto. tal pingüino, no sé quién más. Es gente que ha estado pululando. Que eran operadores. Claro, Operadores, probablemente pero no es una digo, conversación directa. Claro, el con la mecanismo, para decirle como el brasileño, el mecanismo lo inventaron ahora, lo Eso. inventaron para esto. O están No. replicando algo que O sucede. sea, me imagino que si viven de esto, es un negocio más o menos aceptado. eso, por Porque eso si ese esto match es es como muy lo describe la importante. fiscalía, porque si es como lo describe la fiscalía, es bien creativo. Vamos a la Corte de Apelaciones local, que nos rechacen, vamos a perder, porque Claro. no tenemos la razón. Terminamos Vamos a ir a en la la Suprema. Y vamos a ir a la Suprema. Y como nos resultó, vamos a ir a la Suprema de nuevo, porque primero nos van a devolver la orden de garantía. Primero. Segundo, nos van a dar una indemnización. Tercero, nos van a dar un reajuste y otra indemnización por el Claro. no uso de las maquinarias. Y cuarto, nos van a devolver el IVA y los intereses. Por eso digo que le salió barato el negocio. O sea, 4 veces. Pero es bien sofisticado y requiere hartas personas Sí. colaborando. O sea, toda la parte, digamos, de los dineros, del pago y cómo eso va teniendo una trama para ir enjuagando finalmente, por eso una de las acusaciones por lavado de activos, es muy sorprendente porque estamos hablando de diversas figuras en distintas regiones, de cómo esta plata empieza a funcionar para que pueda llegar Casa de cambio, al conservadores. bolsillo. Lo que pasa es que además- Claro, en la parte, Sí. la parte siguiente, digamos. Claro. parte Claro, pero lo siguiente que es pasa es que impresionante. también hay que ver a favor concedido, hay que pagar. Po. Entonces, a todos estos señores, también está la sospecha, están puestos ahí por favores concedidos. O sea, la posibilidad de decir, ¿sabe qué? No voy a participar en este tinglado porque es peligroso, es baja. Po. Porque Oye, si y- a ti te pusieron ahí y te estáis ganando 500 millones mensuales y estáis pagándole a los Sí. jueces para mantenerse ahí, ya uno está dentro del mecanismo. O sea, Y yo voy a decir decir no, algo bien arriesgado. A ver. A mí se me hace difícil pensar que nadie en la Suprema tuviera idea de esto. Totalmente, absolutamente. ¿Qué es Sí, lo que te el decía? punto- Es muy Esto difícil. esto se conocía. Secreto a voces, pero Sí. el punto es probarlo. Por eso No, es claro, es interesante difícil probarlo. lo que está pasando ahora, que es que los dos abogados fueron detenidos junto a la pareja de Ángela Vivanco, Sí. de la ex jueza, esta semana. Y está ocurriendo la formalización, que fue viernes, sábado y continúa mañana. Y entonces, en la formalización es que hemos ido conociendo esto. Lo Estos último que detalles. conocimos es que el día en que hay un fallo a favor de Movitec, ese mismo día en la Corte Suprema, según los teléfonos georreferenciados, entonces miran dónde estaban los teléfonos de todos, y ese día Ángela Vivanco aparece yendo a la oficina de estos dos abogados el mismo día que falló a favor Sí. de la Y empresa. después su marido Y agarra los dólares, también lo georreferencian, va a la sucursal del banco y cambia esos dólares por pesos. Y hay una información más que traía Nicolás Sepúlveda, lo veía ayer, una nueva coima, habla él, ¿no? Que la Fiscalía habría acreditado que la exministra de la Corte recibió $15.000 en efectivo en la oficina de Mario Vargas. ese día. ¿Qué es ese día? Ese día. Claro. Oye, Porque pero- hay otra pero- en la que va, Hay una segunda va Migueles transacción que a va buscar Migueles. la plata. Pero déjame devolverme sobre lo que Sí. dice Max y te doy al tiro. Sí. Esto se sabía. Lo que pasa es que una cosa es comprobarlo penalmente, es difícil. Toda esta pega la Claro. tuvo que hacer la fiscalía y bueno, está por verse si lo Sí, va a pues la si lo va a investigación probar. cómo avanza. Pero esto se sabía, porque si no, Juan Diego Montalva no llega a publicarlo. Pero esto se sabía, si ese es el problema. Y así como dice el Quique, si hay otras, lo más probable es que se O sepa. sea, Juan Y- Diego, y- en el primer artículo que hace de esto, lo que mencionamos, dice, oye, esto de los audios es como poquita cosa. Averigua este caso y ese es grande. Así parte, Así parte. el hilo. Y a lo que voy yo, que me decía un abogado de la plaza, un importante abogado me dice, mire, el Poder Judicial, sobre todo la Corte Suprema, las Cortes de Apelación, son como una familia. Todos se conocen. Bueno, hemos y visto uno fotos sabe de en vida la familia social. cuál es el sinvergüenza de la familia siempre. Po. Bueno, hemos visto muchas fotos de vida social en estos días también, ¿no? De gente que cómo participaban juntos. Que iban a la almorzar ministra Ángela, ¿no? juntos. Y celebración de cumpleaños, Claro. Viajes, decían que bueno, se habían encontrado por casualidad. Mucho pero baile, mucho Buenos Aires. Mucho baile, mucho Buenos Aires, Es que hay mucho mucha Brasil. plata entre medio, además, imagínate. O sea, aquí lo inevitable es que esta investigación va a terminar poniendo a la Corte Suprema como cuerpo, objeto de una investigación. Inevitablemente. Y anda a revisar todos los fallos de Vivanco hacia atrás de los que salieron perdiendo. Sí. ¿Por qué no pueden tener la sospecha que Podrían tener la sospecha. que los Bueno, jodieron? Y si efectivamente hay un conservador que dice, ¿sabes qué? O un candidato conservador que me dice, ¿sabes que me estaban cobrando 50 palos mensuales de por vida, vitalicios, por el cargo? Es otra, O sea, es otra sabemos cosa. dónde esto empieza, Sí, po. pero no sabemos Sí, cómo no, puede claro. terminar y hasta dónde Porque puede además llegar. se puede revisar la contabilidad de los conservadores. Oye, espérate, ¿vamos a la nota? Ah, ya. Y revisamos Ah, ya, el eso, caso en completo eso, porque perfecto. así nos devolvemos.
en cómo pasa el caso de la muñeca bielorrusa y cuáles son los audios que se han mostrado en la formalización. El reportaje es de Víctor Rivera y Patricio Escobar. Lo vemos y seguimos en la mesa de análisis de Mesa Central. Cuando la Fiscalía decidió abrir una causa para investigar presuntos delitos de corrupción en el fallo en que la Corte Suprema favoreció a una empresa privada bielorrusa por sobre Codelco, los investigadores jamás pensaron llegar a lo que estamos viendo hoy. Detectar presuntos sobornos a una ex ministra de la Corte Suprema y un grupo de reconocidos abogados no era algo que estuviera presupuestado, pero pasó. Diligencia de entrada, registro e incautación en diversos inmuebles y también practicar la detención de varias personas. Y si la Fiscalía no pensaba encontrar antecedentes que evidenciaran supuestos pagos en efectivo entre el círculo de Vivanco para favorecer a la compañía bielorrusa, menos se imaginaban escuchar cómo se ponían de acuerdo un grupo de influyentes notarios y conservadores de bienes raíces. Hay que alejarse de Mario hoy día. ¿Por qué? Porque ese está siendo investigado con todas las cuentas, po. Ese le debe haber pasado 1 o 2 palitos de dólares a la Ángela por el tema del consorcio Movitec. Ah, chupalla. Hay que mantenerlo lejitos. En concreto, en esta causa se investigan pagos a Ángela Vivanco a través de su pareja Gonzalo Miqueles, luego de fallar a favor de la compañía bielorrusa. El dinero lo habría recibido Miqueles de parte de Eduardo Lagos, abogado de la firma, junto a su socio Mario Vargas. En estas fotografías es posible constatar cómo Vargas, Vivancos, Miqueles y Lagos conformaban un estrecho vínculo de amistad, el que también integraban otros socios de los abogados, el exdiputado Gabriel Silver y su esposa, la senadora PPD Loreto Carvajal. El dinero investigado por los sobornos son cerca de 45 millones de pesos, los que habrían sido blanqueados por el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, y su par de Chillán, Yamil Nájere. Tan amigos eran que incluso desde sus bolsillos habrían ayudado a Vivanco a financiar su defensa en esta causa. En una oportunidad me contactó Sergio Llaver con la finalidad de comentarme que estaban reuniendo fondos para pagar la defensa de Ángela Vivanco cuando recién había estallado todo este problema, instancia que aporté alrededor de 1 millón de pesos, los cuales transferí a Sergio. El OS7 de Carabineros intervino en las comunicaciones de los dos conservadores, dado que por sus cuentas bancarias pasaron los casi 50 millones de pesos que Miqueles llevó en efectivo y luego les pidió depositarlos de vuelta en su cuenta. Cada uno en su estilo cuentan cómo funcionaba esa trama. En esta escucha, por ejemplo, Sergio Llaver habla con el notario de San Miguel, Claudio Barrena, sobre el caso un día después de que se realizara una comida de celebración en honor a Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, que fue salvado de la destitución por la Corte Suprema. ¿Cómo está esa caña? Pucha, ahí. Triste, noches alegres, mañanas tristes. Al final no fue nadie, po. Fue solamente Antonio con su ex señora, con los niños y la Carola. Al final llegó el Pato con la señora y el Mario. Nadie más. La conversación a la que accedió Reportajes Tele 13 sigue así. Hace unos 2 o 3 años a mí me llamó la atención que como por 3 meses fue como 3 veces a Ciudad de México. El billete. Entonces, claro, con la chiva de ir a hacer clase. No, yo a Marito lo tengo ahí nomás. Bueno saberlo. O sea, todos sabemos que los dos eran coimeros, pero Marito la sepultó, po. Mario con Gabriel Silver, que son socios, con el otro gordo que es tan reagradable, Eduardo Lagos, también es socio. Cornejo, po. Aldo Cornejo. No, si ahí está la... Yo creo que ahí lo van a formalizar en cualquier momento. Yamil se ha metido, surgió harto y habló con la fiscalía. Y en la fiscalía le dijeron que el móvil no eran los movimientos de la cuenta. El móvil era otro. Saber de dónde sacaban la plata estos producto de las coimas. Pues esa misma conversación gira cómo estaba el juez Antonio Ulloa con el caso Hermosilla, su salvación en la Suprema y cuál sería su nueva asignación en el Poder Judicial. Ahora en Talca. Este diálogo revela la preocupación por seguir operando en las sombras. Es que no la supo hacer. Le dijimos que no siga haciendo esa po, no haga más favores. Le quedó grande la po. Sí, po, que no haga más también, po, si no quiere ayudar a nadie más. Sí, no a nadie, po. Porque él estaba hablando que hay una carrera para la presidencia de la Corte el próximo año. Yo le dije que no hueve.
Al parecer, según la escucha intervenida por la policía, el juez Ulloa estaba preocupado por la presidencia de la Corte Suprema tras la votación que rechazó su remoción. Estaba muy sentido sí con la niña. ¿Cómo se llama? Con esta ministra, con la Melo, Soledad Melo. Me imagino, po. Que es muy amigo y votó en contra. Entonces, ¿cómo? Para mí que fue un acuerdo. Se hubiera visto feo, pero si yo me enojé cuántas veces con Antonio porque a espaldas mías yo sabía que le estaba haciendo la carrera para Suprema a ella, sabiendo que yo me estaba moviendo por Roberto. Pero yo creo que el golpe lo van a dar súper acertado en contra de la Gloriana. Intentamos hablar con Yaver. En la investigación, el OS7 se encontró con varias conversaciones que apuntaban a las redes y prácticas del Poder Judicial, pero también con otras que apuntaban a la posible comisión de ilícitos como el blanqueamiento de platas sucias. Esta conversación es del conservador de bienes raíces de Chillán y una persona identificada como Pablo, para poder justificar con boletas los pagos sospechosos a Gonzalo Migueles, quien viajó a esa región para juntarse con Nagle. Acá el registro de ese seguimiento. Necesito del año pasado, fecha solamente, en que este sujeto, el Gonzalo, giraba boletas por 5 millones. ¿Te acuerdas? Sí, que le comió la caja. Exactamente, pero hasta aquí nomás llegamos. Entonces quiero saber si unas transferencias que yo le hice están respaldadas o no con boletas. El conservador parecía hastiado de la trama muñeca bielorrusa y de Vivanco y su pareja Migueles. Lo habló así con su esposa. ¿Y Gonzalo no te ha llamado más? No, es que sigue trabajando con las cosas que yo le tengo delegada, po. Ya, ¿y la Ángela? La otra vez te había llamado para pedirte ayuda en algo. Ah, sí, pero no la pesqué. Ya, no mejor no enredarse más ahí. El conservador de bienes raíces contaba con una estrecha colaboradora. Se llamaba Carmen Rivera, quien hablaba con Migueles y coordinaba reuniones, como en esta foto, que salen juntos en Chillán. Su teléfono también fue intervenido y esto fue lo que conversó con una mujer registrada solamente como amiga. Yo hablo siempre con el marido de la Bianco. ¿Ya? De hecho, almorzamos juntos y toda la cuestión, pero la vieja era corrupta, po. Era mañosa, así se le nota. Pero, amiga, todos los ministros son iguales. O sea, todos estos cargos de conservador, de notario, ¿tú crees que quedan por qué? ¿Viste que la Corte elige la terna? ¿Ya? Dentro de todos los que postulan, la Corte, dentro de 20 o 15 que quedan, ellos eligen la terna. ¿Tú crees que eligen al más bonito? No, po. Al que le regala departamentos en España, al que le paga los viajes, a esos eligen, po. Qué terrible. Lo sé, porque como yo trabajo en esta cuestión, he visto las postulaciones de Yamil. Este es turco, no ofrece nada mucho, por eso no lo pescan nada mucho tampoco. Pero ponte tú, el conservador que está viviendo en Curicó, amiga, lleva 2 años de notario y quedó de conservador de Curicó, o sea, no fue por mérito. La famosa trama bielorrusa ha dejado al descubierto una historia de arreglos presuntamente corruptos, con todos los elementos de una trama de poder, dinero, influencias y una justicia cuestionada. Ya, todas las escuchas son sorprendentes, por decirlo menos. O sea, y dan cuenta de que esto era una cosa más o menos conocida. Me escribió una persona que tiene acá muchas ramificaciones. Secreto a voces. Sí, una persona me dice me escribe que sabía hace mucho tiempo que había un tarifario. O sea, hay un problema Por grave. eso el foco, tú tienes razón, a nivel político o institucional se pone también sobre el resto del poder, sobre el cuerpo, porque efectivamente si esto estaba pasando de esta manera, con este nivel de la trama, no creo que nadie más supiera o no fueran rumores de pasillo. De pronto parece hacerse impresentable el sistema de nominación de conservadores y de notarios, ¿no? Bueno, pero también durante el caso de Hermosilla... diciendo cuánto tiempo. Ya, pero con el caso de Hermosilla también todo el mundo político se espantó y dijo, ahora sí que vamos a hacer el cambio de la nominación de jueces y no ahí está, ¿no? Pero sí, hay santos en la corte también. Pues, bueno, sí, es que ese es el problema. Ese es el problema aquí. Bueno, para empezar las votaciones, en todos estos casos, no es un ministro solo el que vota. Pues. Claro. Eso también levanta preguntas. Lo que pasa es que aquí Ángela Vivanco, y esto le pasó la cuenta en la Corte Suprema, hizo algunas cosas que hizo ella sola. Claro, más allá de la votación. Aceleró el proceso. Aceleró el proceso, metió una cosa que no estaba en la tabla, una tabla que solo puede cambiar el presidente de la Suprema, en fin. Es lo que se rumorea, respecto a la política, que ojo con la acusación constitucional. Es que te iba a decir, ahora, mañana lunes, vamos a ver quién no llega a votar. Una prueba importante para el Senado de la República. La Cámara de Diputados y Diputadas, digamos, aprobó mayoritariamente la acusación. 141 votos a favor. Y lo que sabemos, y por qué hacemos el porqué, yo creo que ese es el puto quique, porque lo que todos sabemos es que
Hay senadores que se podrían excusar, Claro. algunos que no van a llegar. Estamos, Entonces, es semana regional, los senadores no están en Santiago, o sea, salvo claro. que son de Pero Santiago. me imagino que por la Pero gravedad de Pero la es una situación... tiene que estar y tienen que venir. Pero había digamos. dudas de si va a estar el quórum, porque si no Sí. hay quórum, no hay votación, salva. porque si se excusan, entonces entiendo. Ahora, si no hay el quórum, presidente no, del eso sería Senado. un escándalo Sí, mayor. por eso, el presidente del Senado entiendo que estaba haciendo gestiones llamando a los senadores uno a uno para decirles que tienen que ir a votar. Y Erika Edo, que es el diputado informante. Claro, Él, uno de los él tres, llega a de los informar, tres claro, uno de los tres diputados informantes. que llega a informar mañana sobre lo que pasó en la Cámara de Diputados, también hizo un llamado diciendo los senadores tienen que estar mañana para votar O esta sea, situación. además con todo esto sería aún más impresentable. Por eso, digamos. por eso. prueba Que- fuego que, mañana. que fracasara la. Ahora, que Y ellos fracasara la saben que sesión. están a una semana de la elección, o sea, pueden estar en regiones, pero están muchos No, de si ellos en pasa- campaña. si Bueno, pasa no lo- la mayoría, son Hay algunos. algunos que son Son incumbentes, pocos, sí, pero son pocos. cuando 9 creo que son Sí. los, Si pasa lo que los que están en campaña. gente teme que pasa, ya esto es contumacia, impunidad absoluta. Sí. O sea, es como, me da lo mismo lo que se está sabiendo, me da lo mismo lo que opine la gente, yo voy a proteger a Ulloa. Lo que pasa es que el caso de Antonio Ulloa no miedo, es exactamente por este interés, caso. Pero O hay sea, una trama. pero diferente. él Sí. aparece mencionado, él está acusado por sus conversaciones con Luis Hermosilla. Con Luis Hermosilla, Sí, claro. es un caso que viene de antes. No, pero el timing es fatal Pero para él. además un él también caso con- aparece un caso mencionado conexo, conectado, en finalmente. este nuevo caso. Ahora, y aparecen las conversaciones. Aparte está la otra versión política, la de Aldo Cornejo, la de Gabriel Silver, que es socio. Y Gabriel Silver, que es pareja de una senadora del PPD, Loreto De Loreto Carvajal, Carvajal, que que también tiene está que votar involucrada. mañana. Sí. Tiene que votar en esta Claro. acusación. Tiene que votar en la acusación de O sea, se Antonio tiene Ulloa. que inhabilitar. Ahora, Gabriel Silver no tiene. En algún momento se pensó que Gabriel Silver también iba a estar entre las órdenes de detención, pero no está. Y no aparece mencionado por la fiscalía. Tampoco Aldo Cornejo, que aparece en las escuchas Yo creo telefónicas. que mucha gente se puede estar preguntando por qué están detenidos los abogados, por qué están en prisión preventiva los abogados y no si todo gira en torno a Ángela Vivanco o ella. Y O todavía sea, no hay. técnicamente Que- no están en prisión preventiva, están en detenidos. detención, Sí, claro, están detenidos porque porque la formalización no ha Sí, terminado, exacto. que es lo que está pidiendo la Fiscalía sí está está pidiendo la pidiendo prisión prisión preventiva. Y el caso de Banco es un querella por capítulos. Eso, Claro. es una querella por Porque capítulo. dice, ¿por Que qué tiene ella que no ver- está detenida si Que ella... tiene que resolver la Corte de Apelaciones de Santiago Eh, todavía, claro. pero ya la cogió otra. Tiene una suerte de fuero por su condición de ex jueza. De ex- claro. Y entonces primero la Corte de Apelaciones de Santiago tiene que decir si le quita ese fuero o no, que es lo que está pidiendo la Fiscalía. Pero me llama la atención, digamos, para hacer también como la lectura política, estamos a una semana, justo una semana de la elección presidencial. Esto es un juicio que se abrió ahora por la Fiscalía desde el jueves en adelante. No, ¿qué dicen los La candidatos? formalización, La porque formalización. los investigación. allanamientos y todo fue el martes. Sí, pero ¿qué dicen los candidatos No han dicho nada. presidenciales? Han hablado poco, ¿eh? Evelyn ¿Por qué? Mateo, Hablamos ¿ah? poco. Sí, Evelyn pero no, Mateo pero en digo, Twitter. está en la gravedad de esta situación. Está en la gravedad de tener craquelado, resquebrajado uno de los pilares de la República por los cuestionamientos a la justicia que uno esperaría que fueran un poquito más... Por un tema más central en la, Sí, es en la- verdad. en Porque, el debate porque político. estamos hablando no solo del Poder Judicial, estamos hablando también de la corrupción. Si uno quiere hablar de crimen organizado, si uno quiere hablar, ¿no es cierto?, de todos estos temas de seguridad, hay que hablar de corrupción. Sí, Porque para que el crimen Yo creo que organizado avance esta tiene que semana comprar va a instituciones. ser tema, porque Evelyn lo Mat- que pasó la semana pasada es Sí. que el caso es complicado y empezó a explotar y como que el mundo se empezó a poner al día con lo que estaba ocurriendo. Claro, puede ser que los haya pillado Pienso. sorprendido, pero ya llevamos Pero varios días en llevamos esto. varios O sea, días estamos y, desde no, el martes. y yo no Sí. sé por qué no es el tema principal. en Pido esto. que el fiscal nacional considere la urgente designación de un fiscal especial para investigar a fondo la nueva posible red de corrupción en justicia. Anuncio desde ya que cuando asuma como presidenta cambiaré la designación de ministros de tribunales de justicia y el nombramiento de conservadores. Todo Chile estará mirando lo que pasa el lunes en el Senado respecto del ministro Ulloa. Es el post de Evelyn Matei en X a propósito de esto. Tenemos que ir al corte. Ya. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la presidencia porque estamos, como dice la Claudia, a una semana. Y el próximo domingo contamos los votos y vamos a salir de tantas dudas. Al fin, ¿o no? Vamos a ver quién ganó la primaria de la derecha. ¿Y quién ganó la encuesta? Sí, ¿y quién cuesta? ¿Y quién Claro, ganó la ¿quién cuesta? encuesta? Son Vamos- muchas, son Vamos muchas a hablar de guerrillas encuestas. A juntas, sí, propósito, es verdad. en esta edición de Mesa Central que hacemos aquí en el 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y con T13 en vivo. También con nuestros auspiciadores. Estamos en nuestra mesa de análisis hoy con Claudia Álamo, con Angélica Bulnes, con Quique Mujica y con Max Colodro. Hablemos de la presidencial. Estábamos comentando en los comerciales la prensa dominical que está muy buena, en general muy buena, y que trae bastantes análisis respecto a lo que puede pasar el domingo. Sí. Partamos por lo que Max Colodro llama la primaria de la derecha. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que te pregunta? Todo el mundo te pregunta eso, ¿no? Hasta hace 2 semanas teníamos un escenario aparentemente Claro. o relativamente configurado. Jara, no hay ninguna duda, sale primero en la primera vuelta, Va a ganar la primera primera mayoría vuelta, ¿no? relativa. ¿Eh? Y la expectativa, el consenso era que Kast era el que estaba en segundo lugar, según mostraban
todas las encuestas hasta ese momento. Hace 2 semanas aparece una encuesta, la primera, que muestra un escenario diferente. Que es la de Alberto Mayor, la de la Cosa Nostra, que anticipa que Kast no va a llegar a la segunda vuelta, que el que está subiendo muy fuertemente en las últimas semanas es Johannes Kaiser. La apuesta mayor es alta, porque dice que Kast va a terminar, y que las curvas se van a terminar cruzando, y el que llega a segunda vuelta es el candidato libertario. Yo, por lo que vi hasta las últimas encuestas que supimos previas a la veda... No se pueden publicar. Las previas a la veda. De las que podemos hablar, dice Max. La curva de Kaiser se veía efectivamente en ascenso, Kast venía bajando, pero la diferencia todavía era de 4 o 5 puntos a favor de Kast, y eso en rigor son entre 700 y 800 mil votos. No es fácil revertirlos en 10 días. Sí, lo que pasa es que no es fácil. Cuando Kaiser sube por 2, porque le está quitando a Kast, no está sacando de... Está básicamente quitándole votos a Kast. Si están a 4, pueden quedar... Uno sube 2, el otro baja 2 y quedan empatados. Y quedan empatados. Y no podemos dar encuesta, pero por ahí va la cosa. ¿Cuántas? 3 encuestas me llegaron a mí. 3, me llegaron a mí también ayer. Y yo creo que el otro tema en discusión, en duda, es que si es Kaiser el que está en segunda vuelta, hay más incertidumbre respecto de que en segunda vuelta Kaiser tenía números menos holgados que Kast y que Matei frente a Jara. Ya, pero espérate, resolvamos antes lo del próximo domingo. 3 encuestas. Hay una encuesta, que no podemos decir cuál, que le da una cierta holgura a Kast sobre Kaiser. Sí. 6 o 7 puntos, si no me equivoco. Es la misma encuesta que dieron ustedes, así que me pueden decir que sí. Y que insistentemente marca eso. No se hagan como que no han roto la ley y no han visto la encuesta. encuesta. Una diferencia entre 5 puntos. Sí, más o menos 6. Pero hay otra que les da 1 punto, que eso es un empate. Y hay otra que le da 4. Y hay otra que le da 4. Y esa 4, lo que voy, si sube 2, baja 2, baja 2. Quedan empatados. Porque básicamente el público, todos sabemos, los números de Kaiser suben en la medida que baja Kast. Ahora, el mundo republicano sostiene que puede haber una corrida, como las corridas bancarias, de Matei a Kast. Claro. ¿Viste? Considerando, porque Kaiser, ¿sabes que es Kaiser menos competitivo que una vuelta? Se sube Kaiser, entonces me voy a la segura, no me gusta Kaiser y me voy de Evelyn a Kast. Te lo digo, por ejemplo, Pero eso es un mundo bien politizado. Sí, en el mundo empresarial, por ejemplo, había gente que iba por Matei y me han conversado ahora que van a ir por Kast para asegurar que no salga Kaiser. Porque Kaiser, yo insisto, con Kast y Kaiser hay un cierto mundo de derecha que no es por ideario que le tire tirria, sino que más bien por la capacidad de gobernar. Están todavía espantados con un segundo estallido. Entonces no es que no les guste Kast, si Kast les gusta, si el punto que dicen no tiene equipo, quieren más NBA y quieren más lo que tiene Matei. Claro. Ahora, viene una entrevista en el Libero hoy día, nos acaba de mandar la Paula Valenzuela, a Johannes Kaiser, y dice: no es momento para tibios. A días de la primera vuelta presidencial, el candidato libertario aborda sus diferencias con José Antonio Kast y Evelyn Matei. Dice: nosotros no somos solo derecha económica. Y hay que estar dispuesto en el próximo gobierno a jugarse todo el capital político. O sea, ¿es eso lo que va a salir en los días que quedan Johannes Kaiser a hacer? ¿A marcar más fuerte sus diferencias? Con Evelyn Matei es más evidente, pero con José Antonio Kast... Es una buena pregunta. Y la otra pregunta, Claudia, es si esa estrategia le rinde en términos de la votación general. Porque a su base le encanta que vaya contra Kast, que hable de Dios, que hable de la agenda valórica, pero no sé si al resto. Bueno, yo creo que hay varias cosas por ver. Primero, esta dificultad que está teniendo Evelyn Matei de ser vista como el voto útil por distintos sectores, porque también son sectores de la exconcertación que están apostando o pensando en ella, ¿no? O sea, creo que está prisionera de ser vista como un voto bisagra, no porque estén viendo en ella. Un voto entusiasmado. Un voto viable. No es un voto entusiasmado, no es un voto con convicción, sino un poco para hacer estrategia y apostar al tablero. Y si está pasando eso, como dices tú también, con un mundo de la derecha, yo creo que ese es un punto clave porque pone también muchos cuestionamientos respecto de qué está pasando con Chile Vamos. Porque en esta elección también se juega la hegemonía en la derecha. Eso lo sabemos todos y por lo tanto esta primaria que tú dices tiene de fondo ese sustrato. ¿Qué derecha va a liderar el próximo tiempo? Para lo que también es clave la elección parlamentaria. Y para eso es clave la elección parlamentaria y las proyecciones son que la derecha le va a ir muy bien probablemente en ambas cámaras. Pregunta, pero cuando hablamos de qué derecha, ¿hablamos de una, de dos o de tres derechas? Porque Kast y Kaiser parecen ser en el fondo una sola o dos distintas. No, yo creo que no. Yo creo que son distintas. ¿Tú crees que son distintas? Sí, porque... Kast y Kaiser, estamos hablando. Sí. Porque yo creo que Kast es más conservador en temas valóricos lo y entonces yo creo que Kaiser por eso pega con un determinado mundo.
Yo encuentro que hay que ser no es, conservador. que le gusta como la mano dura y le gusta como las posturas firmes, pero que en no lo está... valórico no es mucho más conservador que libertario. también. Bueno, está es contra que la eutanasia. No es Milei. No, para nada. Po. No, ni Pero Milei. No está por la venta de riñones, digamos. El hermano sí que es liberal, pues. Axel. Ya, pero yo creo que en las cosas como parejas, sexuales, yo creo que eso, para un mundo más joven, los deja más tranquilos en ese sentido que José Antonio Kast. Entonces yo creo que ahí puede tener un Yo nicho. creo que esa es la diferencia. Yo creo que aquí hay una derecha conservadora y una derecha que es un poco más libertaria y que por lo tanto, y que además hizo esta movida que yo la encontré bien interesante de decir, no hay que dejar la agenda cultural fuera, hay que reinstalar la agenda La cultural. batalla cultural. De hecho, el programa es explícito. Claro. Parte con el punto de la batalla cultural. Diciéndole a Kast, bueno, tú escondiste tu agenda cultural debajo del closet, debajo del cajón para que no se viera, no. Lo que hay que hacer es salir a pelear por esa agenda. Claro, Jara, o sea, Kaiser hizo lo que Jara ni nadie de la izquierda pudo hacer, que es forzar a José Antonio Kast Es verdad. para empezar a hablar de la agenda valórica. Detrás de ese vidrio que se Detrás de pone ese en el mar, vidrio, exactamente. habló de Dios. Exacto. Que no Varias había querido cosas. hacerlo. Uno, cuando, no sé si vieron en el DF, que les preguntan a los candidatos cuál es su mayor defecto, qué les gusta comer, quiénes son sus líderes. Me encanta esa pregunta. ¿Cuál es tu mayor defecto? La respuesta... Trabajólico. Soy demasiado Trabajólico. Hay una candidata soy que muy dice ansioso. eso. Hay otro que dice... No, sí. Pero bueno, pero humildad, es que yo creo que es importante el Mi punto humildad. de que Johannes Kaiser dice cuál es tu líder y él dice Javier Milei. Sí. Y yo creo, y yo no desacoplaría el éxito de Milei como algo que le dio una energía a este candidato libertario en Chile. Kast dice que con el que primero se tomaría un café sería con Bukele. Y Kast ha hablado sobre todo de seguridad. Probablemente uno en esas respuestas puede también dibujar sus inspiraciones. Claro. Ahora, ¿cachai? esto lo contestaron antes de lo que pasó ayer con Javier Milei, que este saludo o no saludo del presidente Boric. Claro, ahora se Milei levantó para saludarlo. Para los partidarios, para los opositores, claro, ahora Milei es ídolo, porque en el fondo todo problema de Boric sirve. Todo lo que Claro. Boric desprecie Claro. es a favor. Claro, nos gusta. ¿qué fue lo que pasó? Que estaban en Brasil. No, en Bolivia. En Bolivia, perdón, en el el cambio de traspaso. mando. Claro. Después de Brasil, el presidente fue a Bolivia el cambio de mando y llega Milei, se paran los distintos mandatarios para saludarlo y el presidente Boric se queda sentado. Se queda sentado y le da la mano. Se da la mano como barría, sí. Claro, como así. Realmente Tampoco no fue se vio bien. Tampoco fue tan cariñoso Milei. No hay efecto ahí no se entre quedó ellos. afectado, digamos. Porque Milei ha dejado a harta gente con la mano estirada. ¿vos? Sí. En ¿Verdad? Argentina, sí. ¿En Argentina? Sí, en Claro, actos pero- públicos Pero pasa es de que largo. Milei ha cambiado mucho últimamente. No sé si No, tanto, se no le ha cambiado desordenó de tanto. ¿Ha nuevo. cambiado tanto? Sí. ¿No? Echó Volvió al a ser jefe de el- gabinete, sí. Guillermo Francos, que era el hombre disciplinado, lo Ya, echó. pero- Volvió a ser el de siempre. Yo creo que para cerrar, aquí hay una cuestión que Gracias, es Max, un menos mal que alguien factor, conduce. Que alguien factor nuevo. ordena todo. Sí. Hasta hace 2 semanas atrás dábamos por hecho un escenario de segunda vuelta. Hoy día, a una semana de la elección, no es claro. ¿Tú lo que ves ese- abierto? Yo lo veo abierto. Yo creo que existe una posibilidad de que si Kaiser no solo siga aumentando, sino que eventualmente refuerza la velocidad del aumento y termina quitándole votos a Kast, pueda eventualmente. En el Pero comando- creo que es el escenario menos Pero a probable. Kaiser ya le pasó esto. ¿Qué Subió, Ah, ¿se acuerdan? sí. En Ah, marzo, en febrero, hasta como, febrero, claro, marzo. febrero, Sí. marzo, y llegó más o menos al porcentaje que tiene Llegó ahora. 2 dígitos, estaba primero, si en Eso ese estaba momento primero. hablábamos que Sí, casi claro, se iba a claro, se estaba bajar. desinflando José Antonio. Llegó ahí, yo creo que fue que habló de las vacunas. ¿Se acuerdan cuando habló de Sí. las Fue- vacunas? O por sí. lo menos en ese periodo. En abril. Y Él le echa la se culpa a empezó los a bots. desinflar. Él le echa la culpa a también los le echa la bots. culpa. Puede ser. No es el Pero es que único. acá también venía subiendo, después del debate de Chilevisión, y cuando empieza a hablar, hay que ver qué pasa como una vez que Pero muchos empieza a hablar de dicen- Bolivia, de salirse de la ONU. como Que, es esa que postura. fue la primaria de la izquierda, del oficialismo, lo que reacomodó todas las piezas, hizo que José Antonio Kast finalmente se pusiera en primera fila Cuando y gana Jara. destronara, claro. En ese momento es que se reconfigura el cuadro político. En el comando de Janet Jara están trabajando con esos 2 escenarios que tú señalas, pero la verdad es que dicen ellos que en las encuestas que ellos tienen, que son al menos 2 con metodologías distintas, José Antonio Kast estaría creciendo más de lo que las encuestas estarían evidenciando. O Los republicanos dicen lo mismo. ellos Dicen están que la- trabajando que en el la escenario, tendencia con ese, cambió. Que es la fundamentalmente lógica con del ese voto útil, escenario. de que hay un sector Yo de la supe que oposición eran que se 28 lo que asustó. pensaban que iban a sacar. Ah, no, eso, republicanos? eso en Jara. otra, sí, pero estoy Jara. hablando de la... De, ¿28?
Poquito, po. Dicen 28, pero creen 30. Claro, pero tienen que subir ahora, por eso apuraron las cosas con Toa y todo eso. Pero espérame, es que eso tiene que ver con la proyección que ellos hacen. Ellos dicen, vamos a pasar a segunda vuelta y vamos a pasar primeros. Ya, pero espérense un poco. Pero es que es harina de otro costal. Dejémoslo dejar para después. Sí, y quería hacer un punto breve que yo creo que es importante de seguir. Y lo dice Matamala en su libro, su último libro, Cómo se destruyen las democracias. En ese libro él hace una radiografía de 5 figuras de América Latina, bueno, incluido también, ¿no es cierto?, a Donald Trump, de cómo el factor religioso también es un aura que los candidatos presidenciales empiezan a generar, porque él dice, bueno, reporteó en Venezuela cuando estaba Chávez, era como, aquí está mi Diosito y aquí está mi presidente. Javier Milei no es religioso, pero recuerden ustedes en su minuto cómo él hablaba. Al judaísmo. Claro, él tiene una... Y se arregló con el Papa. ¿Y cómo se agarró con el Papa? ¿Para qué hablar de Donald Trump? Es decir, ¿por qué lo digo? Porque el cierre de campaña, no sé si pero uno de los cierres de campaña de Johannes Kaiser, reciente, lo muestran a él con su feligresía, también poniéndole esta aura muy religiosa, muy como iluminado, como una figura iluminada, como un salvador. Sí. Entonces, hay un punto común en ciertos liderazgos nuevos en la región que se enfundan porque la ciudadanía les ve en ellos una figura que viene a salvar su cotidiano. Llevamos un con una cosa religiosa. Llevamos un buen rato hablando de la primaria de la derecha y no hemos hablado de Evelyn Matei, lo que es, no digo que sea un problema para usted, digo que es un problema para la candidatura de Matei, digamos. Sí, están, el comando Matei se enojan cuando yo digo esto, pero es reporteo, ¿no? Es que, y te lo dice gente cercana, están con 2 sentimientos, optimismo y... resignación. Pesimismo. No, y optimismo y confianza en que las encuestas se equivoquen. Ya. O sea, más que estrategias racionales, ustedes ven que esas dos cosas son estados de ánimo. Claro. Más que decir, oye, tenemos que aumentar esto porque... Claro, porque la otra es ir donde Zulma y pedirle el pronóstico. Sí, pero como que están confiados en un voto oculto, exconcertación, como que esperando que aquí va a aparecer algo que está escondido, ¿no? Sí, puede ocurrir que existe ese voto oculto, pero no sé si va a lograr hacer la diferencia. Ven otra cosa. Por eso el Santa Laura para el cierre de campaña. Igual es una apuesta ambiciosa. La catedral, 12.000 personas. Sí, sí. Oye, pero sí, eso igual, es lo que... Igual se puede ver increíble, Lo que te dicen es que cuando ella... se puede ver muy buena. Cuando ella sale a la calle, Limán, me dicen, y te dicen siempre, yo no vi ni siquiera con Piñera, los más peñeristas de todos. Claro, hay están hablando con periodistas, están en campaña. Pero escúchame, ¿no te pasa que todos los candidatos y después todos los presidentes te dicen lo que yo veo en la calle es otra cosa? ¿Sí? Distinto. O sea, todo el mundo me habla, todo el mundo es amable, es como un mantra. Igual que cuando un publicista con muchas campañas en el cuerpo me dijo la semana pasada, he hecho 60, 70 campañas de propaganda de candidatos. Nunca le hice una campaña a un candidato que no creyera que iba a ganar. Claro. Si todos creen que van a ganar, de verdad. Sí, pues. Hasta el yo creo no que hay algunos que están en la papeleta del próximo domingo que todavía creen que van a ganar. No hemos visto ninguna encuesta en que Evelyn Matei esté pasando a segunda vuelta. No hay ninguna. No. Ese es el dato. Está pasando cuarta. Ese es el dato. La de Mayol, la Cosa Nostra, están más la última empatados los pública, tres. La da a Kast cuarto. Todo muy cerca, pero da Kast cuarto y a Matei y Kaiser empatados. Esa es la última que se supo, pero 19.3. debe tener 2 semanas. No se diga que Alberto Mayol no le ha puesto emoción al escenario. La encuesta, a propósito. ¿Cómo va a ser el accountability de la encuesta? Sí, pues, es un tema ahí, porque además queda la segunda vuelta, entonces uno se va a poder anclar a la encuesta que esté más cerca de lo que ocurre. La o las encuestas. Y yo creo que acá el que ha apostado más rudo es Alberto Mayol. Sí. Pero que se ha encontrado también con una crítica del mundo de las encuestas. Recordemos que la semana pasada la Asociación de Encuestadoras de Mercado de Chile salió con una declaración cuestionando la metodología de Alberto Mayol. Hubo ahí un cruce. Pero se cuestionaba la metodología, no de la encuesta, sino de el estudio comparativo. Del estudio que él hizo respecto de... Claro, no se cuestionaba la encuesta en sí misma, sino... No está, pero también cuestionamiento ahí. Claro, porque él publicó un estudio donde comparaba las encuestas de los últimos 4 o 5 años las que más se habían acercado. Y le da un ranking, hacía un ranking. de ¿Quién le apuntó más? Esa es la metodología que están usando también en las parlamentarias. Yo he visto 3 encuestas de parlamentarias, cómo se compondría esto. Claro, y mezclan... ¿Cómo quedaría el Congreso? Mezclan votación de concejales con el sistema electoral porque no están haciendo encuestas. O sea, lo que me han dicho es coincidencia. 44 Chile Vamos, 40 republicanos, 4 PDG
Es el número que anda dando vuelta, 84 para la derecha. 67 oficialismo entre pito y flauta, el oficialismo actual. Desde el Partido de la Gente, ellos creen que van a tener de 6 hacia arriba. Y que esos 6 van a valer plata. Pero hay optimismo ahí, ¿no? Cuando tienes... Siempre hay optimismo ahí. Es que vale plata, porque con 84... Ahora, 84 yo creo que también cuenta Social Cristianos, que es ya Nacional Libertario. Claro. Que eso no está tan claro que vayan a actuar juntos, pero 84 te faltan 5 para los 4 séptimos. Sí. Y eso podéis reformar la Constitución, podéis hacer muchas más cosas. Claro, y eso es lo que ha estado saliendo, pero no... Y esos son los pronósticos que tienen más o menos, cifras más, cifras menos, en todas partes. Yo creo que es demasiado. Longueira, de hecho, hoy día hizo una proyección que está también en esa línea. En ese rango. Ahora, eso te indica que va a ser una cuestión inédita en democracia, con un Congreso que va a estar en sintonía con el presidente. Hipotéticamente, porque, claro, ahí viene la... Por verse. Claro, porque Michelle Bachelet, la nueva mayoría, Michelle Bachelet 2 tenía la Cámara a favor. Partió así. Partió con la Cámara a favor, pero no el Senado. Saldívar rompió con una votación del Transantiago y se pasó a la derecha. Pero eso fue en el 1. Sí. En el 1, sí. En el 1, no, Claro. en el 2. La nueva mayoría sí tenía mayoría en la Cámara. Pero después se fue quebrando y desmoronando. Pero yo diría, si hay algo que está abierto, es la parlamentaria, porque preguntan ustedes cuánta gente ya... O sea, la gente de la presidencial la ha seguido, es una elección más fácil de seguir, pero pregunten ustedes cuánta gente tiene claro, no digo su voto, porque es votar quiénes son los candidatos de su distrito. Yo creo que la gente no ha reparado todavía al día lo dice la editorial de La Tercera, y es muy importante, una elección muy importante incluso para la presidencial, va a definir muchas cosas. Pero nosotros no estamos hablando de la encuesta, de lo más esencial, para saber si le achuntan o no le achuntan la encuesta, no sé la palabra que se ocupa, pero si le... A los encuestadores no les gusta, pero no es... Ok, digamos, no sé por eso. Si le achuntan o no le achuntan. Pero estamos hablando de que esta elección tiene hoy día un bolsón de votantes entre 5 o 6 millones. A 6, y algunos dicen 6 a 7, es que no sabemos cómo van a votar. Algunos dicen sí sabemos porque ya votaron en el proceso constitucional, pero hay un... En presidencial no han votado nunca. No sé si pero votaron 2 veces distintos en el proceso. Por eso. Entonces, no tenemos registros. Muchos han hecho un perfil respecto de quiénes son. Sabemos que son desinteresados, desapegados, dice un estudio que sacó el CEP a propósito del cruce de quienes van a votar, en que 1 de cada 5 no tiene decidido su voto. Se sabe que pueden ser mayoritariamente hombres rabiosos, desapegados de la casta. Muy críticos del gobierno de turno. Muy críticos del gobierno, muy críticos de los políticos, de las oposiciones la también. casta. Y ahora seguramente muy críticos del Poder Judicial. O sea, es un mundo que a lo mejor va a votar movido por otros factores. Y probablemente la rabia sea un factor ahí. Y la pregunta será entonces, ¿quién interpretó mejor esa rabia? Como Trump siempre sostuvo que las elecciones se ganan por rabia. Por eso, entonces, ese segmento, que probablemente es un sector importante de la ciudadanía, puede inclinarse porque no tiene un condicionamiento político, una cultura política. Puede inclinarse muy fácilmente por uno u otro. Y ahí no tenemos mucha claridad. Me dice aquí en el WhatsApp colaborativo una persona que tiene mucha experiencia en encuestas, me dice que hay una espiral de silencio muchas veces. Y que efectivamente eso puede ser el bastión al que se está aferrando Evelyn Matei, digamos. Porque ahí podría haber un Pero como cambian los tiempos, sorpresa. Ahora el voto silencio es por Matei. Antes era por Kast, ¿te acuerdas? Antes era por... Y por Kaiser. Antes ni te digo. Pero es que la espiral de silencio funciona más cuando la gente tiene vergüenza, tiene miedo de decir por quién vota, pero en este caso... Porque son exconcertaciones que de todas maneras cruzar el charco le sale caro. Le duele. A propósito de eso, Janet Jara, ¿qué va a pasar? Ya va a ganar la primera vuelta. O sea, el dato inicial es que va a ganar la primera vuelta. Creo que es la única cosa donde no hay duda. Ahora, si no gana... No, si no llega a la segunda vuelta. No, si no gana la primera vuelta. No, es que eso también sería desastroso. Ellos dicen eso, pasar la primera vuelta y ganar con una diferencia de 3 a 5 puntos del que venga segundo. O sea, no solamente es pasar a la segunda vuelta, sino que sacar una diferenciación. Como tú decías, Quique, la proyección que tienen en el comando es que pueda lograr un 28 sería una derrota, porque sería menos que el apoyo que tiene el presidente, un 30. Se habla de un 30 y quizás entre 2 y 5 puntos más. Esa es como la proyección que ellos hacen. Yo igual encuentro que ese resultado es desastroso para el gobierno y para el oficialismo. Sí, porque le faltan 15 puntos. Si tú piensas que el oficialismo tuvo un resultado desastroso en el primer proceso constituyente y sacó un 38,
Aquí estamos hablando de casi 10 puntos menos que el 38. Sí. De una presidenta, de una candidata que va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Exacto. Está a duras penas peleando el 30. Y que es bastante más moderada que el primer proceso constituyente. Además, y que se va a poner totalmente cada vez más moderada. Claro. Entonces es un muy mal resultado. Sí, y ese es el telón de fondo. Y se iría poniendo cada vez más moderada, ¿por qué? Pero antes de eso, los cartuchos de esta semana para Janet Jara. Anatel, mañana lunes a las 9 de la noche. La previa empieza a las 6:30, acá en el 13, entre 13 y ya. 6:30. Pero es para Janet Jara es un mini cartucho, no es un gran cartucho porque hay una opinión al interior de sectores del comando, de algunas personas del comando, de que ese debate mañana va a ser efectivamente, digamos, el gallito de fuerza más importante para los candidatos de derecha, para diferenciarse. Y que ella debiera tomar el rol un poco que tuvo en el último de Archie. Sentarse a comer cabrita. Claro, y marcar sus puntos, pero dejar que esto se peleen entre ellos. Pero ojo con... Ella le conviene Kaiser. Yo digo, mascar cabrita es como... A lo mismo lo que pasa al frente. No, pues le conviene Kaiser. Claro, entonces, si hay una estrategia ahí, tiene que salir a picanear a alguien que no necesariamente Kaiser. O sea, el tema golpear a Kast, probablemente, que es el rival inmediato de Kaiser. Ella no va a ir a quedar congelada, pero en el fondo va a tratar como que de observar eso. Lo otro son los cierres de campaña. Ya tuvo uno en Concepción. El más importante es el del martes en Maipú. ¿Ya? ¿Por qué es el más importante? Primero, porque está Tomás Bodanovich. Porque está Tomás Bodanovich, que es una figura... O sea, deslumbrante en el mundo del mapa político. Mira, en la encuesta CEPE el personaje con mejor evaluación. Hoy día va a Talca, al Maule, al cierre de campaña de Beatriz Sánchez. Porque Tomás Bodanovich puede ser una figura que se suma a su comando en segunda vuelta y porque es una comuna populosa. Cuando el comando de Jara supo que el día martes 11 José Antonio Kast va a hacer su cierre de campaña en el Movistar Arena con un aforo de entre 10.000 y 15.000 personas, dijeron, este es el momento en que tenemos que medir fuerza. Saber nuestra musculatura. Entonces también esto está en directa relación porque lo que viene ahora es el gallito de ¿Y esos fuerza. dos son en paralelo el martes? Son los dos el martes. Ya. Entonces, no hay que perder ese punto de vista, que en el fondo salía a competir por la convocatoria. Los bunkers metieron 30.000 este fin de semana. Claro. Los dos Movistar Arena. Ya, pero se dice, no sé si es cierto, pero que con José Antonio Kast iría a Américo. O sea, eso se comenta. Hay 12.000 bandas en cada cierre de campaña. Los Viking 5. París lleva 8 bandas. Y al doble de Chayanne, al doble oficial de Chayanne. Chayanne Temu. Janet Jara lleva a Krila, que es muy famosa entre la gente joven. Jara lleva a Krila, pero ¿a quién le canto? Los Viking 5 y José Antonio Kast, pero suena a Américo. Suena a Américo. O sea, los Viking 5 no estuvieron en la celebración de Coquimbo Unido, pero sí van a estar no los dejaron ir. No los dejaron ir. Entonces, lo que hay que mirar en estos cierres, que incluye ahora que Belín Matei decidió ir al Santa Laura, es que quieren mostrar, y no es solamente mostrar fuerza de cierre de campaña, es fundamentalmente pensando en la segunda vuelta. Es poner en práctica el músculo, es saber cuánta convocatoria, es saber con qué clima. La campaña segunda vuelta. Es como en el fondo tiene mucho más que ver con cómo llego a la segunda vuelta. Ya están pensando en la segunda vuelta. Ahora, igual somos un país que ha tenido, ¿cuántas? Va a haber tenido en diciembre 15 elecciones en los últimos 5 años. Ya hemos aprendido algunas cosas. ¿Se acuerdan el cierre de campaña del rechazo? O sea, del apruebo. Sí, claro. Y el contraste con lo que fue el rechazo en el Cerro San Cristóbal fue enorme. Y al final el resultado era... Y la derecha se apanicó. Decían, van a ganar. Yo no me quiero ir tan atrás, pero el cierre de campaña de Tomic el 70 fue muy multitudinario. Por eso digo, ya hemos aprendido que el show es bueno. Si el show, o sea, se llena porque si el show es bueno. Es bueno. Pero digo, ahí hay algo por leer. Importa, crea un ambiente. Hay algo por leer, digo, pensando que es la última semana de la elección y cómo se va a mover, porque el jueves ya y porque la foto es muy buena. Yo encuentro que es buena la idea de Matei de hacer Santa... Es arriesgado. Pero es buena la de Santa Laura lleno. Se va a ver imponente. O sea, estos candidatos tienen que llegar a mostrar eso. Bueno, yo me acuerdo que Vigi llenó el Nacional. Pero sí, lleno. Cuando, es que en esa época era así. Cuando a Hermógenes le cortaron el globo y se fue el globo y siempre culpó a Piñera que le había cortado el globo. Porque había esos globos que estaban como en el recortar. Y fueron y lo cortaron. Se fue el globo de Hermógenes. Pero estaba lleno el Nacional, es verdad. Lleno el estadio y lleno la cancha. Y perdió por paliza. Y en ese tiempo el estadio cabían 75.000 personas, no 40. O sea, y con la cancha eran 80, 90.000 personas. Sí. Ahora, ¿y cómo aparecen? Evelyn no va a aparecer en un cubo de vidrio.
Ese sí es un gran tema, el cubo de vidrio. sí, un tema. ¿Por qué un gran tema? Es un gran tema porque algo quiere decir ese cubo de vidrio. Ese cubo de vidrio será solo razones de seguridad. Yo vi una declaración en Canal 13 de Carabineros que dijo que ellos no habían recomendado el cubo de vidrio ni tenían amenazas sobre la mesa porque cada candidato tiene su Y en protección de Republicano Carabineros. decían que no había una amenaza explícita. No, que era una pero amenaza quisieron explícita que- por precaución. Eso, era pero preventivo. ¿somos Ecuador? Como En un sentido somos un país hermano con ya, Ecuador. ya, pero digo, El No, lindo pero donde da han miedo, matado. da Muy miedo lindo. cuando Quito, tú ves Es el que cuando cubo. tú Saludos ves a la eso, cultura. te genera como una sensación Saludos a la de que- Embajada de Ecuador. ¿Qué está pasando? No, porque mataron a un candidato presidencial, digamos, Ah. a tiro, a eso me refiero. Ya. Estos somos Estados Unidos, Porque así que fue, le o- dispararon al o candidato Estados Unidos, presidencial a Donald Yo Trump. lo otro vi como una ejemplo. movida política inteligente. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees? Pero alimenta mucho miedo, En ¿no? el sentido de que de alguna manera lo que transmite es que en este país todos estamos a merced de la delincuencia, de la inseguridad. No es solo la gente común, también la élite, también los líderes, también eventualmente las futuras autoridades. Bueno, todos en este país, todos somos víctimas potenciales de la violencia, de la inseguridad. Ahora, todas del- estas jugadas van a dirimirse si son buenas Sí. o malas con el resultado de la No, elección. Si, obvio. Total. si gana Sin duda. Kast, el Ah, sí, cubo el cubo fue fue magnífico, genial. fue genial. Pero Sí. yo no le veo, no cacho la ganancia. Sí, Tampoco perdón, le por veo todo. No, mucho. pero conecta muy bien con el tema de gobierno de emergencia. Y con el O sea, miedo. como- con claro, el país con- del con- miedo. con el país del miedo, Todos sí. vivimos en un Ellos- momento donde hasta los candidatos presidenciales perciben que hay riesgos. Sí. Claro, no. Pero ayer venía una entrevista muy interesante, la tercera, al alcalde de Puente Alto, que hablaba un poco de cómo las estrategias electorales frente al dice, hay un candidato de Puente Alto, como una populosa, con sectores populares, que las campañas electorales con miedo pueden ser muy efectivas, pero son muy traicioneras, porque muy rápidamente se te vuelven en contra. Sí, es cierto. Dicen, no son campañas que tengan finalmente un contenido que le dibuje o le dé una esperanza a esos sectores populares que hoy día pueden tener rabia, pero que necesitan creer que su cotidiano va a Y ser si mejor. tú en junio, julio, estás viendo la misma cantidad de migrantes después de todo lo que han prometido los candidatos, Claro, puede ser ¿y complejo. cuándo nos van a echar? Mm. ¿Cuándo, ¿De dónde que parten los aviones? En la ¿Ah? semana hablábamos con el Quique en página 13, me parece, que hablábamos de las cosas que había dicho Arturo Esquella y que habían envejecido harto bien. Una, se acordaba el Quique que dijo acá que la elección se iba a ganar por la derecha. Cuestión que a nosotros nos pareció, dijimos, oye, ¿cómo por la Chaval. derecha? En ese tiempo además estaba la tesis que Chile se había moderado. ¿Te acuerdas? Claro. Y que por eso Matei le estaba yendo bien, porque Y es Chile que- se había moderado y y es que volvíamos ella a Matei plantea- Toa, que era lo Claro, normal. Y es que ella plantea otra tesis que, visto lo visto, parece que tenía razón, envejeció bien. Y la otra, esa la dijo en Tele 13 Radio, esta la dijo acá, dijo, subo la apuesta, ya no me importan los 6.000 millones de recorte fiscal, cóbreme la palabra con la sensación de temor. Que van a apuntar la sensación, no a bajar el número, porque perfecto. es muy rápido. Bajar Entonces el la número sensación de temor... en 6 meses Ya, o sea, imposible. ajuste de expectativas. O sea, espérate, si anuncian drones, si CASE va como primera medida a Colchane, empiezan a cavar el túnel, más allá que el túnel lo hagan, lo que sea, la zanja, ahí uno dice, bueno, alguien está haciendo las cosas, pero yo siempre creo que al final la contability de la gente, porque si sigue viendo que hay problemas en la calle, que los inmigrantes están entrando, Sí. tienen que parar el flujo de entrada ahora ya. Y Ahora, eso es medible. El día de ayer tuviste una balacera en un mall en Maipú. Sí, a las 4 de la tarde. O sea, ¿Ah? El problema la es... sensación de Adentro. vulnerabilidad, Sí. de temor, es una cosa Total. Oye, a una semana de una elección presidencial. Solo para terminar el caso de Jara, porque reporté este tema, ¿qué es lo que viene? Segunda vuelta. Como en términos de, ¿van a haber rostros anclas? Me dicen que probablemente no. Que ese diseño que tuvo la concertación muchas veces de elegir un gran generalísimo, como fue Soledad Alvear en su minuto para Michelle Bachelet, ya hoy día no hace tanto sentido, entonces muy probablemente se incorpore, como ya es claro, Carolina Toá en esta segunda vuelta. Los alcaldes. Los alcaldes. como una Los harta parlamentarios que hayan ganado van a ser figuras estelares porque lo que necesitan es movilizar regiones. Claro. presencia. Ya. Los parlamentarios que ganan la reelección o que son incumbentes, ahí va a ir un despliegue importante Sobre todo porque en el norte, ¿ah? regiones, Porque ahí va a estar Parisi, el Claro. voto Parisi, porque los parisianos están felices que se sienten que van a dirimir esto con el 10%, o sea, se van a sentar a escuchar ofertas. A mí me han dicho que ya
hay llamados de distintos... Pero, de pero ambos podrán pasarse rápidamente a otro bando. Es que la otra no se pasaron. ¿Te acuerdas que trataron? No, a mí lo que me decían es que van a hacer mucho como micro-targeting. O sea, como ir a buscar determinados votantes específicos a los que les pueden resonar determinadas propuestas. No necesariamente, por ejemplo, para que voten por Jara, sino que simplemente para que no... Ahora, pero hay un punto que yo creo que va a ser muy importante para lo que se empiece a instalar el lunes, al día siguiente de la primera vuelta. El lunes 17. El lunes 17, el resultado de la parlamentaria. Sí. Si al gobierno le va mal, si al oficialismo le va mal esa noche. A Jara se le pone cuesta. O sea, a Jara la cosa... el estado de ánimo del oficialismo, de los partidos, va a quedar muy complicado, muy golpeado. Tampoco está si es que el resultado efervescente claro, hoy día. Está bien, pero imagínate con un mal resultado. Si le va menos mal de lo que piensan, eso marca también. Ese estado de ánimo marca el inicio de la segunda vuelta. Y si la baja expectativa de 28 puntos de Jara en la primera vuelta y es mucho más... Claro. Ya y lo último, ¿dónde va a poner el foco esencialmente la campaña, según entiendo, donde podría crecer el mundo popular? Buena parte de la batería de propuestas que va a sacar Janet Jara en su segunda vuelta va a endurecer un poco su tono, va a salir a competirle fuertemente o acaso a Kaiser, marcando distancia y diferencia en temas bien esenciales de agenda económica, valórica, social. Vital, ¿no? Y esa va a ser su gran bandera. Se desvincula de 150.000. Con el billete. Eso van a sacar el billete de Janet Jara, los 750 Las lucas. 750 lucas, 1.000 pesos son bandera. ¿Por qué? Porque detectaron que es la media más valorada por la ciudadanía, pero no está asociada a ella. Todavía. Al 100%. Perfecto. Oye, nos tenemos que ir al corte. Me dicen, me confirman del comando José Antonio Cast, Américo confirma. Mira. Para el martes. Oye, ¿sabes una cosa? Que yo creo que el próximo domingo algo que va a haber que poner mucha atención es que, en la derecha sobre todo, ¿quién se sube al escenario del que gana? Claro, quienes apoyan ¿Quiénes llegan? al que gana? ¿Quiénes Oye, suben? Mar Palado me precisa que la elección municipal fue con voto obligatorio y que los dos constituyentes también. Sí, ya. Sí, pues no es la primera vez presidencial. Presidencial. Y parlamentaria. Decimos el punto. Claudia Álamo, Angélica Bulnes, Quique Mujica, Max Colodro, gracias por compartir esta parte de su domingo con la audiencia de Mesa Central. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Que tengan un bonito domingo y bueno, a una semana ya esto se domingo nos vemos. Ya. Nos vamos a la pausa con nuestros... Estamos con Cristóbal Uneus acá en el estudio, director de Data Science de Anholster, para el estudio Acerta Anholster, que es la sociedad nueva que tiene. Exactamente, Candidatura de Chile es un proyecto conjunto entre Acerta y Anholster. Ellos ya lo habían hecho en 2017 y ahora estamos haciendo una alianza en conjunto para tratar de aportar un poco más de datos y alejarnos un poco solo de la presidencial. Y hoy día vamos a hablar de cómo los candidatos están gastando su plata en la propaganda, en la publicidad. En los medios, exactamente. Estos son datos declarados ante el CERVEL. Hay un periodo y por lo tanto los datos que vamos a mostrar ahora son solo hasta este momento lo que han declarado. No significa que no estén haciendo otros gastos que van a declarar después, pero estos son los datos declarados hasta ahora porque hay cosas que llaman un poco la atención. Miremos, vamos a empezar a mirar las láminas de este estudio de Acerta y Anholster sobre el gasto en propaganda electoral. Ahí está, evolución del gasto en propaganda, esto es a 2 semanas de la elección. Claro, valores nominales, entonces vemos, por ejemplo, en diputado, el año 2017, un poco menos de 1.500 millones, y hoy día está en 3.000 millones. Y si yo veo senadores, un poco más de 500 millones, ahora está un poco menos de 1.000 millones. Y en el caso de la presidencial, primera vuelta, muy parecido, 977 millones versus 1.071 millones. Estos son valores nominales. Nominales, no claro. Están corregidos por inflación. No están corregidos por inflación para que la gente un poco no se confunda de qué significa pasar lo real y todo. Lo que llama la atención de esto es que en el fondo en diputados hay un crecimiento mucho más grande que en la presidencial y nuestra hipótesis al menos es que como hay más peleas entre las derechas en la diputado, esto subió un poco la competencia en los medios. Por ejemplo, hoy día en un medio de comunicación importante, ¿no es cierto? Habían candidatos de un sector y candidatos de otro sector dentro de la misma derecha, incluso dentro del mismo pacto. Es verdad. Y eso se ve reflejado un poco en ese lado. Me decía un observador que la campaña del Distrito 11, que es donde Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lobarnechea, estaba cara. O sea, que estaban invirtiendo harta plata. Claro, porque hay una pelea entre republicanos y Chile Grande y Unido, pero también dentro de Chile Grande y Unido, no solamente quién se elige, sino quién sale primero. Entonces ahí todo esto empieza a importar para lo que viene después en la segunda vuelta. Y todo esto explicaría ese gasto. Eso es una parte de la explicación. Pero es significativo, ¿eh? Claro. Y ojo que en la presidencial no hay. Esa competencia no se está produciendo entre los 3 candidatos de derecha. No está pasando eso. Claro. Ya, está buena. A ver, miremos otra de las láminas porque vamos a ver
¿En qué se gasta? Evolución por tipo de medio, estos a dos Claro, el semanas de la CERVEL elección. permite distinguir entre 3 medios, que son, estamos agrupando a grandes rasgos, redes sociales, ¿ya? Escrito y digital y radio. Ya. ¿Ya? Y lo que llama la atención de aquí, todo el mundo habla de las redes sociales, la propaganda, hasta este momento no hay nada declarado. Nada. Nada. Pasa que mucha gente contrata una agencia de medios y ellos hacen el gasto y por lo tanto declaran el gasto de agencia de comunicaciones, a veces en radio, escritura digital, porque subcontratan. Ya. Y otros lo contratan directamente, pero quizás lo quieren Lo van a publicar declarar después. Después para no dar la señal que están invirtiendo mucho en redes sociales. Porque no parece... A mí me llegó ayer un mensaje de texto de mi distrito, de un candidato a diputado de mi distrito. Eso es redes sociales. Eso es redes Porque me sociales. llegó por... Claro. Entonces, lo que sí es indicativo que la radio este año está jugando un rol mucho más importante que el 21. Probablemente yo creo que aquí tiene que ver el voto obligatorio. Si tú quieres llegar a un público mucho más amplio y te quieres asegurar llegar a eso, ya no basta con el público nicho en el fondo. Que es el de las redes sociales. Que es el de y las que redes es el de sociales. la prensa escrita, digamos. Exactamente. Y por lo tanto la radio hoy día juega un rol mucho más importante que el 21. Claro, porque probablemente en esas radios están las radios de actualidad política como Tele 13 Radio, por ejemplo, pero también las radios masivas que no se locales dedican al mundo político. Y las locales. Y las locales que juegan un rol muy importante en ciertas zonas. Ya, buena cosa. Y última, escrita y digital ha caído, probablemente también porque hoy día, a diferencia del 21, hoy día la gente lee menos escrito y está más en redes sociales que están como más como fuentes de información. Digital para estos efectos son los sitios de la... Claro. Como Tele13radio.cl. Ya, perfecto, ya. A ver, la última lámina de este estudio de Acerta y Anholzer. Gasto en propaganda en medios por candidato. A ver, ¿cómo es Claro. esto? Entonces aquí lo que vemos es que Evelyn Matei es la que más ha gastado, 616 millones de pesos, solo en radio. Todo lo que ha declarado es en radio. En radio, y por lo tanto esto lo contrató hace mucho tiempo, dice ya, y el detalle de CERVEL es interesante. Por los próximos 3 meses, clips de 15 segundos en no sé cuántas radios. Claro. Eso es lo que es ella. Después, Jara ha diversificado. Tiene mucho en radio, 167 millones, pero tiene algo en escrito y algo en digital. Y como decíamos, nadie declara nada en redes sociales. Nadie declara nada en redes sociales. José Antonio Cast, 154 en radios, 7 escritos. Y lo más sorprendente de todo, Kaiser, que yo también lo he visto en redes sociales y que me llegan noticias, 0 digital y solo 30 radios. Entonces es un candidato que está gastando poco para todo el ascenso y toda la sensación ambiente que genera. Entonces mucho fenómeno de él, quizás su gira, ¿no es cierto?, que dice recorrió todo Chile en ese bus, influyó, o sus candidatos diputados están haciendo parte de la pega. O actividad de redes sociales orgánica. Digamos, orgánica. Que no es pagada. Pero es difícil. Su canal de YouTube, ese tipo de cosas. Digamos. Pero es difícil generar esa sensación ambiente solo con crecimiento orgánico en tan poco tiempo. Ojalá alguien después lo investigue para entender un poco más este fenómeno ascendente. Claro, cuando estén todas las cifras. Eso. Después, claro, para entender cómo creció como fenómeno político, también para entender cómo se forma la opinión de la gente. Y finalmente, Marco Enrico Minamis con 7 millones en radio y digital 5,6. Y finalmente Franco Parisi, nada en radio, todo en digital. Entonces aquí hay distintas estrategias. ¿Y May Nichols y Artés no tienen propaganda? No han declarado nada. No han declarado hasta este momento. Entonces, en el fondo tenemos distintas estrategias. Matei solo en radio, Parisi solo en digital. Y los montos son muy distintos también. Ya. Faltan entonces los datos del final. Del final, lo que declaran después, y ahí vamos a poder ver toda la... Nosotros lo vamos a hacer con Acerta, mira después toda la juguera, cómo fue la estrategia de la primera vuelta, pensando qué esperar para la segunda, donde los tiempos son más cortos, como hablábamos antes, y que donde probablemente la radio juegue un rol quizás más relevante. Vuelva a ser relevante, así como lo está haciendo en la primera vuelta. Impresionante. Sí. Cristóbal Uneus, director de Data Science de Anholzer. Cristóbal, gracias por gracias por la invitación. Este tiempo. Muchas gracias. Nos vamos a ir a la pausa. Antes nos vamos de esta edición, pero mire, ojo, mañana, debate de Anatel a las 21 horas, desde las 6:30 de la tarde la previa, por Canal 13 y por T13 en vivo, para todos los detalles de lo que va a pasar a las 9 de la noche en el debate de Anatel, el último encuentro de los 8 candidatos presidenciales de la primera vuelta. Y el próximo domingo, toda la cobertura absoluta del 13 y T13 en vivo para la elección presidencial y parlamentaria. Todo eso pasa el próximo domingo desde las 6 de la mañana y durante todo el día, mesa central en la noche. Ya, nos vamos a la franja electoral. Que tengan un gran resto de domingo. Muchas